Almas curiosas, a todos los que buscan la verdad en los rincones más oscuros de la existencia. Antes de que empiece a desvelar los velos que cubren uno de los secretos más aterradores que mis ojos han presenciado, un secreto tan pesado que las propias piedras del tiempo se niegan a cargarlo, necesito algo de ustedes. Un simple acto de compromiso con la verdad. Si aún no forman parte de esta comunidad de buscadores implacables, les pido, no, les exijo que se suscriban a este canal ahora. Hagan clic en ese botón de suscripción, activen la campanita, porque las historias que les traigo no son para los débiles de corazón, y cada revelación puede ser la última que escuchen de estas viejas manos. Suscríbanse ahora, porque lo que está a punto de decirse puede cambiar la forma en que ven el mundo para siempre. ¿Alguna vez han sentido el peso del silencio? Ese silencio que no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia asfixiante de una verdad no dicha. Yo lo he sentido durante décadas. Se anidó en cada arruga de mi rostro, en cada articulación dolorida de mis manos. Susurraba en mis sueños y gritaba en mis pesadillas más profundas. Yo, una anciana, vista por muchos como frágil e inofensiva, llevo una mancha invisible, una carga que ninguna oración, ningún arrepentimiento ha podido borrar por completo. Una historia tan intrincada, tan impactante, que aún hoy, cuando el recuerdo llama a la puerta de mi mente, mi viejo corazón vacila como una vela en la tormenta. Y esta historia comienza, mis queridos, con un vecino. Ah, sí, un vecino. Esa figura cotidiana, tan común que se vuelve invisible. Vivía al lado, la cerca de madera era la única frontera física entre nuestras vidas. Pero había una frontera invisible, una línea tenue que él cruzó, sin que nadie, absolutamente nadie, se diera cuenta. Él vio algo. Algo que no debería haber visto. Algo que, en su ceguera egoísta, se negó a revelar. Un crimen. Una injusticia. Una herida abierta que sangraba el alma de mi pequeña comunidad, y que la policía, en su limitada sabiduría, simplemente no pudo ver. Ah, la policía. Vinieron, hicieron sus preguntas estándar, sus garabatos en libretas, sus miradas desconfiadas. Pero no vieron lo que él vio. No vieron la verdad desgarradora que se deslizaba por las sombras, alimentada por el silencio cómplice y la cobardía de un hombre que se creía por encima de cualquier juicio. ¿Y la justicia? Ah, la justicia. Ciega, sí. Cegada por la burocracia, por la falta de pruebas, por la frialdad de los informes y por la negligencia de quienes juraron proteger. No pudieron actuar. No quisieron. Y fue allí, en ese vacío de inacción, en ese abismo de impunidad, donde la vieja abuela que ven aquí sentada, se vio obligada a actuar. No por elección, no por placer, sino por una fuerza mayor. Una fuerza que me susurró que había un precio que pagar, y que, si nadie más lo cobraba, mis propias manos tendrían que hacerlo. La justicia ciega me empujó al límite, y allí, en el umbral de mi propia cordura, tomé una decisión. Una decisión que selló mi destino y el de él. Una decisión que me persigue y me libera al mismo tiempo. Prepárense. Porque les voy a contar lo que la policía ignoró, lo que la justicia no pudo ver, y cómo, en mi propio patio, la verdad brutal se manifestó de una forma que nadie jamás podría prever. El secreto de la abuela está a punto de ser revelado, y les hará cuestionar todo lo que piensan sobre el bien y el mal, sobre la ley y sobre el verdadero rostro de la justicia. Presten atención. Cada palabra es un hilo de una telaraña que se cerró sobre mí, y sobre él. Y ahora, sobre ustedes. Almas curiosas, a todos los que buscan la verdad en los rincones más oscuros de la existencia. Antes de que empiece a desvelar los velos que cubren uno de los secretos más aterradores que mis ojos han presenciado, un secreto tan pesado que las propias piedras del tiempo se niegan a cargarlo, necesito algo de ustedes. Un simple acto de compromiso con la verdad. Si aún no forman parte de esta comunidad de buscadores implacables, les pido, no, les exijo que se suscriban a este canal ahora. Hagan clic en ese botón de suscripción, activen la campanita, porque las historias que les traigo no son para los débiles de corazón, y cada revelación puede ser la última que escuchen de estas viejas manos. Suscríbanse ahora, porque lo que está a punto de decirse puede cambiar la forma en que ven el mundo para siempre. ¿Alguna vez han sentido el peso del silencio? Ese silencio que no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia asfixiante de una verdad no dicha. Yo lo he sentido durante décadas. Se anidó en cada arruga de mi rostro, en cada articulación dolorida de mis manos. Susurraba en mis sueños y gritaba en mis pesadillas más profundas.
Yo, una anciana, vista por muchos como frágil e inofensiva, llevo una mancha invisible, una carga que ninguna oración, ningún arrepentimiento ha podido borrar por completo. Una historia tan intrincada, tan impactante, que aún hoy, cuando el recuerdo llama a la puerta de mi mente, mi viejo corazón vacila como una vela en la tormenta. Y esta historia comienza, mis queridos, con un vecino. Ah, sí, un vecino. Esa figura cotidiana, tan común que se vuelve invisible. Vivía al lado, la cerca de madera era la única frontera física entre nuestras vidas. Pero había una frontera invisible, una línea tenue que él cruzó, sin que nadie, absolutamente nadie, se diera cuenta. Él vio algo. Algo que no debería haber visto. Algo que, en su ceguera egoísta, se negó a revelar. Un crimen. Una injusticia. Una herida abierta que sangraba el alma de mi pequeña comunidad, y que la policía, en su limitada sabiduría, simplemente no pudo ver. Ah, la policía. Vinieron, hicieron sus preguntas estándar, sus garabatos en libretas, sus miradas desconfiadas. Pero no vieron lo que él vio. No vieron la verdad desgarradora que se deslizaba por las sombras, alimentada por el silencio cómplice y la cobardía de un hombre que se creía por encima de cualquier juicio. ¿Y la justicia? Ah, la justicia. Ciega, sí. Cegada por la burocracia, por la falta de pruebas, por la frialdad de los informes y por la negligencia de quienes juraron proteger. No pudieron actuar. No quisieron. Y fue allí, en ese vacío de inacción, en ese abismo de impunidad, donde la vieja abuela que ven aquí sentada, se vio obligada a actuar. No por elección, no por placer, sino por una fuerza mayor. Una fuerza que me susurró que había un precio que pagar, y que, si nadie más lo cobraba, mis propias manos tendrían que hacerlo. La justicia ciega me empujó al límite, y allí, en el umbral de mi propia cordura, tomé una decisión. Una decisión que selló mi destino y el de él. Una decisión que me persigue y me libera al mismo tiempo. Prepárense. Porque les voy a contar lo que la policía ignoró, lo que la justicia no pudo ver, y cómo, en mi propio patio, la verdad brutal se manifestó de una forma que nadie jamás podría prever. El secreto de la abuela está a punto de ser revelado, y les hará cuestionar todo lo que piensan sobre el bien y el mal, sobre la ley y sobre el verdadero rostro de la justicia. Presten atención. Cada palabra es un hilo de una telaraña que se cerró sobre mí, y sobre él. Y ahora, sobre ustedes. El pacto oscuro de la abuela. Yo escondí un cuerpo. La policía lo buscó, pero la verdad tras esa desaparición es mucho peor. Almas curiosas. A todos los que buscan la verdad en los rincones más oscuros de la existencia. Cada uno de nosotros tiene sus secretos. Pero hay secretos que no son solo guardados, están enterrados. Profundamente. En silencio. ¿Y qué pasa cuando el secreto es, en realidad, la ausencia de algo que debería estar allí? Algo que la vida exige que se manifieste, pero que fue deliberadamente borrado? Por mucho tiempo, las sombras de una cierta madrugada me han acechado. Esa madrugada en que la línea entre la vida y la no vida se disolvió, y me convertí en la guardiana de un misterio que trasciende la comprensión de la mayoría. La policía buscó. Ah, sí, ellos rastrearon cada centímetro, cada pista. Pero nunca encontraron. Nunca siquiera imaginaron lo que estaba realmente en juego. El cuerpo. El cuerpo que yo hice desaparecer. Y créanme, el acto de ocultar ese cuerpo fue solo el preludio de una sinfonía de horrores mucho mayor. Si creen que conocen la oscuridad, esperen a escuchar el pacto que forjé. Les prometo que la verdad detrás de esa desaparición es tan retorcida, tan abyecta, que desafiará su comprensión de lo humano. Antes de que me sumerja en las profundidades de esta confesión, si su corazón anhela las verdades más crudas y los misterios más profundos, suscríbanse ahora mismo a este canal. La campana de notificación los llamará cuando las sombras se muevan. Él simplemente se evaporó. Para el mundo exterior, fue un caso más de persona desaparecida, una nota al pie en los archivos fríos de la comisaría. Pero para mí, era la consumación de una maldición, una consecuencia inevitable de una podredumbre que venía creciendo durante años. Cuando el accidente ocurrió, el pánico debería haberme dominado. Pero, en cambio, una claridad gélida me invadió. Sabía que la justicia oficial volvería a fallar. Que lo que él representaba, lo que él sabía, y el mal que él causaba, jamás sería expuesto por medios convencionales. Entonces,
con el peso de un destino ineludible sobre mis hombros, hice lo impensable. No por odio, no por venganza personal, sino por un deber. Un deber hacia una promesa ancestral, hacia un pacto que se forjó en las sombras, mucho antes de que yo naciera. Este cuerpo no podía ser encontrado. No solo por mí, sino por la supervivencia de una verdad que el mundo no estaba listo para escuchar, una verdad que la justicia oficial nunca podría procesar. Los equipos de búsqueda llegaron. Con su tecnología, sus expertos forenses, sus métodos infalibles. Y yo, una vieja, sentada en mi porche, observaba cómo buscaban desesperadamente lo que yo misma había ocultado tan meticulosamente. Cada día que pasaba sin que lo encontraran era una victoria amarga. Una victoria que sellaba no solo el destino de ese cuerpo, sino el secreto profundo que lo rodeaba. La policía buscaba un criminal, una víctima. Pero lo que ellos ignoraban era que estaban bailando sobre un abismo de verdades que trascendían el asesinato. Había un poder en juego, una influencia tan vasta y antigua que la desaparición de ese cuerpo era una insignificante pieza en un tablero mucho más grande. Un tablero donde las reglas las ponían entidades que operan más allá de la moral humana. Y si quieren comprender la verdadera magnitud de este misterio, si sienten que hay algo más allá de lo que se nos permite ver, dejen un me gusta en este video. Cada me gusta es una señal de que están listos para la verdad, por terrible que sea. He vivido con este pacto en mi alma, sabiendo que la verdad es un veneno que debe ser administrado con precaución. Pero el tiempo se agota, y ciertos secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. El cuerpo que escondí, y la razón por la que lo hice, es la clave para entender un horror que acecha a nuestra sociedad desde las sombras. Y si ustedes, valientes buscadores de la verdad, están dispuestos a enfrentar lo inimaginable, a desenmascarar las fuerzas ocultas que me obligaron a actuar, dejen sus teorías más audaces en los comentarios. ¿Qué creen que es esa verdad mucho peor que forzó mis manos? Sus especulaciones nos acercan a la revelación final. Suscríbanse, porque este viaje al corazón de la oscuridad apenas comienza, y lo que van a aprender sobre el pacto que hice y la verdad detrás de ese cuerpo desaparecido, cambiará para siempre su percepción de la justicia y los verdaderos monstruos que caminan entre nosotros. El reloj no se detiene, y el secreto ya ha esperado demasiado. El secreto enterrado de la abuela. Yo secuestré a alguien. La policía se rindió, pero la justicia oculta me guió. La casa donde vivo, antes un hogar lleno de risas y calor, hoy es un mausoleo de recuerdos. Algunos dulces, otros podridos. Hay rincones donde la luz del sol nunca toca, y es en esos recovecos donde los secretos más profundos anidan, esperando el momento justo para liberarse. Yo viví años bajo el peso de uno de esos secretos, un acto que, a ojos de la ley, es imperdonable, pero que para mí fue la única ruta posible hacia la verdad. Yo secuestré a alguien. No por dinero, no por venganza ciega. Fue por algo mucho más grande, algo que la policía, en su búsqueda incansable, jamás desveló. Ellos buscaron. Los helicópteros sobrevolaron, los carteles de desaparecido cubrieron los postes de la ciudad, las esperanzas de una familia se desvanecieron. Y entonces, ellos se rindieron. Consideraron un caso frío. Pero lo que no sabían es que yo era la pieza central de ese rompecabezas, y que mis manos, esas mismas manos que ahora tiemblan con el peso de la edad, habían escondido la verdad en un lugar donde nadie siquiera pensaría en buscar. Si tienes el coraje de mirar al abismo, a lo que sucede cuando la justicia se esconde en las sombras y las reglas son quebrantadas por una fuerza mayor, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque este es el momento de desenterrar la historia que la abuela guardó en su corazón, y que cambiará tu percepción sobre lo que es correcto e incorrecto. Aquel día comenzó como cualquier otro, con el rocío aún mojando la hierba y el olor a café en el aire. Él era una sombra acechando en los márgenes de nuestra vida, causando daños que no dejaban marcas visibles, pero que corroían el alma por dentro. Él escapaba de todas las acusaciones, de todos los intentos de hacerlo pagar por sus actos. La ley fallaba. Repetidamente. Y yo, viendo la destrucción que él causaba, el dolor que le infligía sin jamás ser tocado por la mano de la justicia, sentí una urgencia que no podía ser ignorada. No era odio. Era una convicción gélida. Una certeza de que, si la justicia terrenal estaba ciega, habría una justicia oculta, una fuerza invisible, que me guiaría hacia el único camino posible. Y fue esa justicia oculta la que me empujó al borde del precipicio. Planeé cada paso, cada movimiento,
con la precisión de quien sabe que no hay retorno. La operación fue meticulosa. Él fue llevado a un lugar donde el tiempo se detuvo, donde la voz del mundo exterior no alcanzaba, y donde él finalmente sería forzado a enfrentar la verdad que tanto evitó. La policía investigó con fervor al principio. Interrogaron, revisaron, pero sus herramientas eran insuficientes para desvelar la telaraña que yo había tejido. Ellos no entendían que el objetivo no era dinero o venganza trivial, sino una reparación que solo podía lograrse en las profundidades del aislamiento. No vieron la verdad que me impulsaba. No vieron el pacto silencioso que la desesperanza me hizo firmar. Es fácil juzgar desde fuera, pero ¿qué harías cuando todo lo que aprecias está bajo ataque y el sistema que debería proteger falla miserablemente? Si esa pregunta resuena en ti, si comprendes la complejidad moral de una acción tan extrema, deja tu me gusta en este video, es tu voto de que ciertas historias necesitan ser escuchadas, no importa cuán sombrías sean. El silencio sobre su destino perduró por años. La policía cerró el caso, y la vida continuó para la mayoría. Pero para mí, cada día era un recordatorio del secreto enterrado, de la justicia que se manifestó al margen de la ley. ¿Qué le sucedió a él en ese cautiverio? ¿Qué fue revelado? La verdad es una carga pesada, pero a veces, es el único camino hacia la libertad. Y si estás dispuesto a sumergirte en las profundidades de esta moralidad ambigua, si te atreves a cuestionar los límites de la ley cuando el dolor es insoportable, comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre la justicia oculta y si, en algunos casos, es la única respuesta. Tu reflexión puede desvelar más secretos. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir sobre este secuestro y la verdad detrás de la justicia oculta que me guió, sacudirá sus convicciones más profundas sobre lo correcto y lo incorrecto, y el verdadero poder de la desesperación. La verdad, como la abuela sabe, siempre es más compleja de lo que parece. La abuela rompe el juramento. Fui testigo de un crimen horrible. La policía me ignoró, así que hice justicia silenciosa. ¿Alguna vez has sentido el frío de la impotencia? Esa desesperación cortante cuando tus ojos ven lo que tu boca grita, pero nadie más escucha. Yo lo conocí. Una noche, mis ojos presenciaron lo inimaginable. Un crimen. Horrible. Brutal. Que se desarrollaba en la oscuridad, tan cerca que podía sentir el olor del miedo y la crueldad. En ese momento, me juré a mí misma que haría lo correcto. Que denunciaría. Que la justicia, esa dama con los ojos vendados, haría su trabajo. Pero la policía... la policía. Me ignoraron. Una anciana. Una testigo que parecía frágil, quizás confundida. Mis palabras fueron desestimadas, mi dolor, minimizado. Cerraron los ojos a la verdad, y en ese vacío, nació mi propia justicia. Una justicia silenciosa. Un eco sombrío de lo que ellos no hicieron. Si alguna vez has sentido la furia de la impotencia, si crees que algunas verdades son demasiado pesadas para ser calladas y que el grito de justicia no puede ser silenciado, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque esta es la historia de cómo una testigo ignorada se convirtió en la ejecutora de una verdad que el mundo nunca supo. El crimen sucedió allí, a pocos metros de donde yo estaba escondida, atrapada en mi propio terror. Lo vi todo. Cada detalle grotesco. Mi mente, incluso con la edad, nunca pudo borrar esas imágenes. Corrí a la policía. Conté cada pormenor, cada susurro que pude captar. Pero me miraron con esa condescendencia, la misma que reservan para los viejos, los desamparados. Mis palabras se perdieron en los pasillos de la burocracia, mis pruebas, consideradas insuficientes. Grité. Supliqué. Pero la máquina de la ley, ese gigante lento y, a veces, ciego, simplemente me descartó. El monstruo que cometió ese crimen siguió viviendo a plena luz del día, mientras la sombra de su crueldad se extendía sobre la víctima y sobre mí. El juramento de silencio que la sociedad nos impone, de confiar en el sistema, de esperar a que la ley actúe, fue roto en 1000 pedazos por el dolor y la rabia. No podía permitirlo. No podía convivir con la idea de que un mal tan grande quedaría impune. ¿Pero cómo? ¿Cómo una vieja como yo podría hacer lo que la policía, con todos sus recursos, no logró? No sería con violencia. Sería con inteligencia. Con paciencia. Con una red de susurros y verdades discretamente plantadas que, como raíces de una planta invasora, comenzaron a corroer su vida por dentro.
La justicia silenciosa, mis amigos, no hace ruido. Actúa en las sombras, manipulando piezas invisibles, revelando lo que necesita ser revelado a las personas adecuadas, en el momento justo. La policía, aún hoy, no tiene la menor idea de cómo la vida de ese hombre se desmoronó, pieza por pieza, hasta que finalmente pagó. Creen que fue el destino, las consecuencias de sus propias malas decisiones. Pero yo sé. Y ahora, ustedes también lo sabrán. Si sientes que la verdadera justicia no siempre lleva una insignia, y que hay formas de ajustar cuentas que escapan al control oficial, deja tu me gusta en este video, es una señal de que estás listo para aceptar las complejidades de la justicia humana. El peso de haber sido testigo y de haber actuado en secreto es una carga única. Nadie, excepto yo, conoce la extensión completa de esa justicia silenciosa. Pero hay una libertad en desvelar finalmente esta telaraña. La verdad siempre encuentra un camino, y a veces, ese camino es trazado por las manos que fueron ignoradas. Y si tienes el coraje de explorar los límites de la moralidad y la ley, si te atreves a considerar que la inacción puede ser un crimen mayor que la acción secreta, comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber si tú, en mi lugar, habrías hecho lo mismo. Tus reflexiones alimentan nuestra búsqueda de una comprensión más profunda de lo que es correcto. Suscríbanse para no perder el resto de esta saga de secretos y justicias silenciosas, porque aún hay mucho más por revelar sobre cómo la abuela se convirtió en la sombra de la ley y cómo la verdad, al final, siempre encuentra su camino hacia la luz. La historia aún no ha terminado, y la justicia, es así, siempre encuentra su objetivo. La verdad oculta de la abuela. Yo incendié todo. La policía no encontró al culpable, pero el fuego reveló un secreto antiguo. Hay recuerdos que queman más que cualquier llama. Consumen el alma, dejando solo cenizas de arrepentimiento y el humo persistente de un pasado que se niega a morir. Muchos me ven como una anciana inofensiva, quizás con una mirada un poco distante, perdida en la bruma del tiempo. Pocos saben que mis manos, estas manos que ahora tiemblan ligeramente al sostener esta taza, un día fueron las arquitectas de una destrucción calculada, un acto de fuego que purificó y, al mismo tiempo, reveló. Yo incendié todo. No fue la furia ciega de una pirómana, ni un accidente banal como la policía concluyó. Fue un acto de desesperación, sí, pero sobre todo, un acto de revelación. La policía investigó, volteó cada piedra carbonizada, siguió cada rastro de humo, pero jamás encontró al culpable. Buscaban vestigios de una mano humana, pero no se dieron cuenta de que el fuego, en su danza salvaje, estaba desenterrando un secreto. Un secreto tan antiguo como los cimientos de esa propiedad, tan sombrío que había permanecido enterrado por generaciones. Si estás listo para desvelar las verdades que las llamas liberaron, si tienes el coraje de mirar lo que el fuego sacó a la luz, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque la historia de la abuela sobre el fuego que reveló más de lo que destruyó apenas comienza, y arderá en tu mente mucho después de que termine el video. Aquella vieja mansión. Era más que paredes y tejas. Era un libro de historias, cada grieta, cada sombra, un capítulo de algo que yo sentía que estaba mal. Durante años, susurros macabros rondaron el lugar, cuentos de crueldad y avaricia que se negaban a desaparecer con el tiempo. Yo veía el miedo en los ojos de los pocos que se atrevían a acercarse, y la curiosidad mórbida de los que hablaban en voz baja. Pero nadie conocía la extensión real del mal que allí reposaba, el pacto olvidado, las atrocidades que la historia oficial borró. La policía, cuando el infierno se desató, se centró en las causas materiales. Cortocircuito, negligencia. Eran técnicos, no historiadores. No arqueólogos del alma. No vieron la verdad gritando en cada brasa, la liberación que el fuego estaba trayendo a la luz. No era para destruir simplemente, sino para purificar. Para quemar el velo que cubría generaciones de mentiras. Para forzar al pasado a emerger en su forma más vulnerable, en cenizas, para que la verdad pudiera finalmente ser leída. Yo vi lo que el fuego hizo. Y lo que reveló, es algo que cambiará tu percepción sobre lo que es una herencia familiar. Es una trama que se extiende por siglos, una mancha que solo el fuego podría limpiar. Por favor, si sientes el peso de la historia y el poder de la revelación, deja tu me gusta en este video, es un testimonio de que ciertas verdades necesitan ser incendiadas para ser vistas. La investigación policial siguió su curso, metódica, pero ciega a la verdadera intención del fuego. Registraron lo ocurrido, pero el culpable que buscaban era una entidad mucho más compleja que un mero incendiario.
El fuego tenía una voz, y para quien sabía escuchar, gritaba los nombres de los olvidados, de los oprimidos, de aquellos cuyas vidas fueron sacrificadas para mantener un secreto enterrado en las profundidades de esa tierra. Y yo escuché. Yo entendí. Cada columna que se derrumbaba, cada retrato que se convertía en cenizas, era un grito de liberación. La policía no encontró mi nombre en ningún vestigio. Y no deberían haberlo hecho. Pues el fuego no era mío, sino la manifestación de una justicia que hacía mucho tiempo esperaba ser servida. Esa verdad, mis amigos, es un sombrío recordatorio de que algunos misterios solo pueden ser desvelados cuando todo lo conocido se desintegra en humo. Y si estás dispuesto a cuestionar lo que es accidente y lo que es destino en las páginas de la historia, si te atreves a considerar que la destrucción puede ser, a veces, la semilla de la revelación, comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías si tuvieras en tus manos el poder de quemar las mentiras del pasado para sacar una verdad a la luz. Tus reflexiones pueden encender nuevas llamas de comprensión. Suscríbete para no perder el resto de esta saga de secretos y revelaciones flameantes, porque aún hay mucho más por desvelar sobre cómo una abuela, movida por una verdad ancestral, usó el fuego como su confidente, y como el pasado, de hecho, nunca muere. La llama de la verdad, una vez encendida, arde para siempre. El legado de sangre de la abuela. Yo heredé una venganza. La policía nunca conectó los puntos, pero yo concluí lo que mi padre empezó. Hay herencias que no vienen en bienes o tierras. Algunas se transmiten a través del silencio, de miradas furtivas, de historias contadas a medias en noches de insomnio. Mi herencia fue diferente. Fue un juramento. Una deuda. Un legado de sangre que mi padre, en su último aliento, me pasó sin una sola palabra audible, solo un brillo inquebrantable en sus ojos. Yo era solo una niña cuando la injusticia se abatió sobre nuestra familia, pero la semilla de la venganza fue plantada ese día. Durante años, vi a mi padre consumido por ella, una sombra implacable que lo siguió hasta la tumba. ¿Y la policía? La policía nunca conectó los puntos. Vieron eventos aislados, tragedias separadas, pero jamás la intrincada telaraña de causa y efecto que se extendía por décadas. Pocos sabían ellos que la llama que mi padre encendió fue heredada por mí, y que lo que él empezó, yo lo terminé. Si tienes el coraje de sumergirte en las profundidades de una venganza que atraviesa generaciones, que se niega a morir con el tiempo, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque esta es la historia de cómo una promesa de sangre se convirtió en el legado de una abuela, y cómo la justicia, a veces, espera toda una vida para ser servida. Mi padre era un hombre de principios, pero su vida fue devastada por una traición cruel, un acto de cobardía que deshizo nuestra familia y lo llevó a la ruina. Él juró venganza, no una venganza impulsiva, sino una que planeó con la paciencia de los justos. Sin embargo, el tiempo no fue su aliado. Él se fue antes de poder concluir su misión, dejándome no solo el dolor de la pérdida, sino también la carga de una promesa incumplida. Yo vi sus ojos apagarse, y en esa mirada final estaba su verdad, su súplica silenciosa. Y yo entendí. La policía, claro, estaba ocupada con sus propios casos, sus prioridades. Nunca se dieron cuenta de que la serie de eventos que siguieron, décadas después de ese primer acto de cobardía, no eran coincidencia. No conectaron los puntos entre el pasado y el presente, entre la víctima original y los accidentes que comenzaron a ocurrir. Pero yo sí los conecté. Había heredado no solo el dolor, sino también el plan. Y cada paso que di fue con la precisión de quien concluye una obra maestra. No fue un trabajo de furia ciega, sino de una determinación fría y calculada. Cada movimiento era una pieza en el tablero que mi padre había iniciado. Los culpables, aquellos que pensaron que escaparían impunes a través de las grietas del tiempo, estaban a punto de descubrir que la venganza es un plato que se sirve frío, y que la paciencia de una heredera puede ser más peligrosa que cualquier explosión. La policía buscaba, sí, pero sus lentes estaban enfocadas en el aquí y ahora, nunca mirando al pasado distante, a las raíces de ese odio justificado. Fallaron en ver la conexión, la línea invisible de sangre que unía los eventos, convirtiéndome en la ejecutora de un legado que ellos jamás comprenderían. Si crees que algunas deudas no pueden ser perdonadas y que el tiempo solo las hace más potentes, deja tu me gusta en este video, es una señal de que estás listo para aceptar que la justicia tiene muchas caras, algunas de ellas sombrías y transmitidas de generación en generación. El peso de este legado es algo que pocos pueden imaginar.
Pero hay una extraña paz en concluir lo que fue prometido. La verdad es que, a veces, la justicia es un río subterráneo, fluyendo invisible bajo la superficie de la ley, hasta que encuentra una salida. Y yo fui esa salida. Y si tienes el coraje de explorar la profundidad de una venganza que no conoce límites de tiempo, si te atreves a cuestionar a quién sirve realmente la ley cuando las víctimas son olvidadas, comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber si tú, en mi lugar, habrías cumplido con este legado. Tus reflexiones nos ayudan a desvelar las complejidades del alma humana. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir sobre este legado de sangre y cómo la abuela concluyó lo que su padre empezó, cambiará para siempre su visión sobre la venganza y el verdadero significado de una deuda familiar. La historia no termina con la muerte del agresor, a veces, solo comienza. La despedida fatal de la abuela. Yo ayudé a alguien a morir. La policía lo llamó suicidio, pero la verdad de esa muerte es más profunda. Existen decisiones que trascienden la comprensión humana, momentos en que la línea entre la compasión y el juicio se desdibuja. Mi silencio, por mucho tiempo, fue mi único confidente para una de esas decisiones. Una decisión que, en la superficie, parecía ser el fin de una vida atormentada, pero que en las sombras, era mucho más. La policía vino, hizo sus preguntas, registró el caso. Suicidió, dijeron ellos. Cerraron el expediente, y el mundo siguió adelante, aceptando la narrativa más simple. Pocos sabían ellos que yo estaba allí. Yo ayudé a alguien a morir. Y la verdad detrás de aquella despedida fatal no está en los informes o en las frías conclusiones oficiales. Reside en la profundidad de un sufrimiento que nadie veía, en una red de circunstancias tan desesperadas que la muerte se convirtió en la única forma de paz. Si tienes el coraje de sumergirte en una historia que cuestiona los límites de la vida y la muerte, donde la compasión puede confundirse con un acto prohibido, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque la abuela va a desvelar los secretos de una muerte que la policía nunca comprendió, y que desafiará todo lo que piensa sobre la vida y el fin. Él estaba preso. No en rejas, sino en un tormento invisible, una oscuridad que le robaba cada pedazo de su luz. Yo lo vi languidecer, la esperanza desvanecerse de sus ojos, el dolor convertirse en su única compañía. Él imploraba un final, un alivio. Pero el mundo, en su crueldad, solo le ofrecía más sufrimiento y la promesa de una agonía prolongada. La medicina falló, la familia estaba exhausta, y la sociedad, en su ceguera, ofrecía solo paliativos para una herida que no cicatrizaba. La policía, cuando lo encontraron, vio las señales clásicas. Las evidencias eran claras para un veredicto de suicidio. Y, en su lógica, el caso estaba cerrado. Pero ellos no vieron la mirada en sus ojos en los últimos días. No escucharon los susurros de desesperación. No sintieron la urgencia de un alma implorando misericordia. No entendieron que la despedida fatal no fue un acto de rendición, sino un clamor por una libertad que solo la ausencia de vida podía ofrecer. Mis manos, sí, mis manos participaron. No por maldad, sino por una compasión que la ley difícilmente comprende. Yo fui el canal para su paz. La investigación siguió su curso, metódica y enfocada en los hechos fríos. Ellos no buscaron los fantasmas que lo perseguían, ni la red de desesperanza que lo enredó. Ellos no vieron a las personas que, directa o indirectamente, contribuyeron a su agonía, manteniéndolo atrapado en su sufrimiento. La policía no encontró cómplices, porque no buscaron compasión en un escenario de dolor. No conectaron los puntos entre el sufrimiento prolongado y la decisión final. Fallaron en ver que la verdad de esa muerte era mucho más profunda que un simple acto de desesperación solitaria. Si crees que la compasión, en algunos momentos, puede ser la mayor de las osadías, incluso si va en contra de las normas, deja tu me gusta en este video, es una señal de que estás dispuesto a explorar las complejidades morales de un acto de despedida tan delicado y, para muchos, prohibido. El peso de haber actuado en secreto, de haber sido el eslabón final en una vida marcada por el dolor, es una carga única. Pero, paradójicamente, hay una extraña paz en saber que la agonía de alguien finalmente cesó. La verdad es que, a veces, la muerte no es un final trágico, sino un acto de liberación, guiado por manos que osaron hacer lo que la sociedad condena. Y si tienes el coraje de explorar los límites de la moralidad y la misericordia, si te atreves a cuestionar si el suicidio es siempre lo que parece ser, comparte tu opinión en los comentarios.
Quiero saber qué piensas sobre los límites de la compasión y si el silencio de la ley puede, a veces, forzar la mano de quien ama. Tus reflexiones nos ayudan a desvelar las complejidades del alma humana. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir sobre esa despedida fatal y la verdad detrás de la muerte que la policía llamó suicidio, sacudirá sus convicciones más profundas sobre la vida, el dolor y el verdadero significado de un adiós. La historia aún no ha terminado, y la verdad, es así, trasciende cualquier clasificación oficial. El sacrificio de la abuela. Yo me infiltré en una secta. La policía se rió, pero lo que hice allí para escapar nadie lo imaginaría. Hay prisiones que no tienen barrotes de hierro. Son celdas construidas con promesas, con sonrisas falsas y la manipulación sutil de la mente. Yo conocí esa prisión por dentro. Fui atraída por una telaraña de ilusiones, de esperanza, de un nuevo camino que me prometía paz. Pero lo que encontré fue un abismo. Una secta. Un culto que parecía inofensivo a primera vista, pero que, en sus profundidades, ocultaba una oscuridad tan densa que pocas almas lograrían soportar. Intenté salir. Grité pidiendo ayuda. Busqué a la policía, desesperada, contándoles las verdades perturbadoras que había descubierto. Pero ellos se rieron. Se rieron de la anciana confusa, de sus fantasías. Me dijeron que fuera a casa a descansar. Pocos sabían ellos que mi viaje apenas comenzaba, y que para escapar de esa prisión invisible, haría lo impensable. Sacrifiqué mucho. Y lo que hice allí dentro para finalmente liberarme, y liberar a algunos otros, nadie, absolutamente nadie, lo imaginaría. Si tienes el coraje de sumergirte en los secretos más oscuros de la manipulación humana y de las acciones desesperadas por la libertad, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque la abuela va a desvelar los horrores de una secta y el inimaginable precio de su escape. Ellos me abordaron en un momento de vulnerabilidad, ofreciendo consuelo, una comunidad, respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Era un canto de sirena. Y yo, en mi ingenuidad, caí. Una vez dentro, la fachada de amor e iluminación se desvaneció, revelando un universo de control, de lavado de cerebro, de rituales que desafiaban la cordura. Vi vidas ser destruidas, familias deshechas, mentes esclavizadas. El terror no venía de cadenas, sino de palabras, de miradas, de la erosión sutil de tu propia identidad. Intenté denunciar. Fui a la policía con el corazón en la mano, con las pruebas que pude recolectar, con la desesperación de quien veía su propia alma ser consumida. Pero la ley, en su racionalidad, no veía el peligro. No veían el crimen invisible, la violencia psicológica. No vieron la verdad gritando en mis ojos. Y cuando todas las puertas se cerraron, y la esperanza se esfumó, supe, para salir de allí y exponer lo que hacían, tendría que convertirme en algo que jamás imaginé. Tendría que romper las reglas. Tendría que hacer lo necesario, por más repugnante que pareciera. Lo que siguió fue un baile peligroso con la oscuridad. Para liberarme y, lo que es más importante, para intentar salvar a aquellos que no podían salvarse, tuve que jugar su juego. Tuve que sacrificarme. No solo mi dignidad, sino partes de mi alma que nunca se recuperaron del todo. La policía, con su visión limitada, todavía hoy no comprende la verdadera extensión de lo que sucedió allí dentro, o cómo la secta finalmente se desmoronó en su fachada pública, mientras sus líderes perdían el control. Pensaron que fue un fallo interno, un desacuerdo. Pero fue la abuela. Fue lo que hice, lo que necesité hacer, para que el infierno saliera a la luz. Es una historia de traición, de supervivencia, y de un precio tan alto que la mayoría jamás se atrevería a pagar. Si crees que la libertad, a veces, exige sacrificios que pocos comprenden, deja tu me gusta en este video, es una señal de que estás listo para sumergirte en las profundidades de la resiliencia humana frente al mal. El peso de tener que vivir con lo que hice para escapar de esa secta es una carga pesada. Pero la libertad tiene un costo, y la verdad, un camino tortuoso. La policía aún puede reírse, pero la justicia, es así, está siendo servida de una forma que ellos nunca documentarían. Y si tienes el coraje de explorar los límites de la cordura y la moralidad cuando la supervivencia es la única regla, si te atreves a considerar que hay actos extremos que nacen de la desesperación más pura, comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías si estuvieras atrapado en una telaraña de manipulación donde la ley no puede alcanzarte. Tus reflexiones nos ayudan a desvelar los abismos del alma humana. Prepárense,
porque lo que están a punto de descubrir sobre la infiltración de la abuela en esa secta y lo que hizo para escapar, sacudirá sus convicciones más profundas sobre el bien y el mal, y el verdadero poder de la mente humana ante la opresión. La historia está lejos de terminar, y el sacrificio de la abuela, ese sí, resuena en cada sombra de esa memoria.